Amén. Gracias, Padre, por este día maravilloso, Padre Amén. eterno. Maravilloso Sí. eres, Padre. Gracias por este día. Gracias Amén. por estar de pie, Padre, por esta reunión, por este Shabbat, por todos nuestros hermanos Amén. que están en este Shabbat, Padre. Te pido por ellos, Padre, que tú le bendigas a cada uno, que bendiga su hogar, Padre, que bendiga a cada uno de los niños, Padre. Amén. Que tú, Padre, cubras toda necesidad de nuestros Aleluya, hermanos, Padre. Padre. Sí. Te pedimos por ellos, Padre, porque tú conoces nuestros corazones, Amén, Padre. Padre. Bendice, Señor, a cada uno de ellos, sus necesidades, Padre. Que estén sanos, toda dolencia, todo enfermo, Padre, se sane. Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach te pedimos por un día más, porque estamos de pie Amén. ante ti para alabarte, para honrar tu nombre, Amén. bendito, para escuchar tu palabra, para aprender Aleluya, cada día Padre. más. Danos sabiduría del cielo, Padre. Aleluya. Bendice la palabra hoy que vamos a escuchar, que vamos Amén. a hablar, Padre. Te pedimos que tú la bendigas a cada hermano, Padre, que la mande sabiduría del cielo, Padre, Amén, Padre. a Te cada uno amamos. de nosotros, Padre. Gracias porque estamos de pie ante ti, por abrir nuestros ojos, Padre, un día más para ver tu gloria eterna. Aleluya. Bendice a nuestros hermanos, Padre. Bendice a los que están en la calle, Padre, los que necesitan de tu palabra, Padre. Bendice a las personas que le hemos predicado tu palabra, Padre. Ten Amén. misericordia de ellos, Padre. Por los que están en la Amén. calle, Gracias por tu bendito. misericordia. Trae la paz a la tierra, Padre. Te pedimos a ti, Padre, que tengas misericordia de los que están en la calle, Padre. Bendito sea tu nombre. Te damos gracias, Padre eterno, Amén. por todos mis hermanos que hemos conocido en este Shabbat, Padre, que es maravilloso, Padre, para nosotros, para aprender cada día más, Padre, de tu palabra. En el nombre de Yeshua HaMashiach, bendito. Aleluya. Amén, Amén. 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 Gracias, Padre. Gracias, Rey. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, gracias, hermana. Amén. Bendiciones a todos. Shabbat Shalom. En esta oportunidad vamos a aprender a hablar acerca, a hacer una especie de intro, ¿sí? Sepan que esto es una introducción. Lo que queremos hacer es mostrar el carácter del pacto eterno, ¿sí? Nosotros, en el estudio que vamos a empezar a llevar hoy, vamos a ver que en las Escrituras se mencionan varios pactos, ¿sí? Varios pactos que hace el Todopoderoso con el ser humano, ¿sí? Pero esto entre comillas, porque el hombre no puede hacer pacto con Dios, pero Dios puede hacer pacto con el hombre, ¿sí? Entonces, básico, ¿qué es lo que tenemos que tener en claro? Que el ser humano, si yo digo la doctrina que haga pacte con Dios, como hacen algunos, de pactar hasta con dinero, traiga su platita, pacte con Dios, esos pactos, ese tipo de pacto, ¿es bíblico? Sí, pero no se refiere al Todopoderoso. hay uno en el libro de Jueces, que ahora lo vamos a leer, pero el pacto con Dios está cimentado en 2 versículos mal traducidos. Hay 2 versículos en la Reina Valera que están mal traducidos. El ser humano no puede pactar con Dios, ¿sí? ¿Y con quién pacta? Cuando el hombre viene a querer hacer pacto, ¿con quién pacta? Miren, en las Escrituras, una cosa es voto. Voto, usted va a encontrar que la Torá enseña acerca de los votos, ¿sí? Uno se compromete a algo, ¿sí? Y lo tiene que cumplir, ¿sí? Porque en ese sentido el Todopoderoso es como un niño, no se olvida, ¿sí? Él no se olvida. Entonces, las Escrituras hablan de votos. Hay una Torá muy interesante acerca de lo que vos prometés, lo que vos jurás, lo cumplís. Que tu sí sea sí, dijo Mashiach. Que tu no sea no. ¿A qué se está refiriendo? A los votos. No juréis por nada en vano, dice el Mateo en hebreo. No juréis en vano. En Reina Valera dice no juréis. ¿Sí?
En el Mateo en hebreo dice, no juréis en vano, o sea que lo que uno dice, que lo cumpla. Perdonen mi garganta. Entonces vamos a ver ese Dios de pactos, trucho, primeramente, que está en el libro de Jueces. Nosotros vamos a leer en Jueces 9:46, donde hay un personaje al que estaba ahí, en el medio de los hijos de Israel, había un altar a un Baal, ¿sí? Podemos leer Jueces 9:46. Si alguno lo encuentra, lo tiene, le voy a pedir que le dé lectura. Es cortito, ¿sí? Sepan que Israel tenía varios Baales, ¿eh? La expresión es, te vas tras tus Baales, es porque tenían varios. ¿Sí? En un momento ya adoraban cualquier cosa. Israel era un pueblo rebelde. En la charla que tuvimos ayer con los hermanos, ayer o antes de ayer fue, no me acuerdo, alguien me explicaba a mí que el problema del becerro no lo inició Israel, lo inició otro pueblo, ¿sí? Que salió de Egipto con Israel. No sé si alcanzaron a escuchar eso. A mí me llamó la atención eso, pero ¿cómo es el ser humano de que siempre le echa la culpa a otro, ¿no? ¿Sí? Siempre va a tratar de echar la culpa a otro. Bíblicamente se puede sostener eso que él dijo, porque él dijo después, no digo que Israel no haya sido rebelde, no se haya descarriado, ¿sí? Sino que el que lo inició todo era otro. Bueno, no importa, ¿sí? No se le puede, de todo modo, el que está en el baile está bailando, ¿no? Así que, ¿encontraron Jueces 9:46? ¿Lo pueden leer? Perdón. Dice, cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquén se metieron en la fortaleza del templo de Dios Berit. El Dios Berit, el Baal Berit, dice Reina Valera. ¿Sí? Dice Berit, pero en hebreo es Brit. Brit, de Brit Hadashah. ¿Sí? Brit. Baal Brit. ¿Sí? Dios de pactos, el Señor de los pactos. Ese es uno que se le iban a pactar con ese. ¿Sí? Esto se ve mucho en el catolicismo, que le hacen promesa a la Virgencita, ¿sí? A la Guadalupe, no sé cuál tienen por allá. Nosotros tenemos la Virgen de Luján acá en Argentina, pero en todo lado hay una. Hay una que la gente hace las peregrinaciones, les hace promesas, ¿sí? Y hacen pactos, ¿sí? Y no están haciendo un trato con el Todopoderoso, porque dijimos, eso no es bíblico, ¿sí? O sea, lo bíblico, lo que hay en la Biblia es que había un Baal Berit, uno que Israel iba a hacer pactos con ese, ¿sí? Entonces, ¿de dónde sale la doctrina de que el hombre puede hacer pacto con Dios? Eso sale básicamente de dos versículos. Dos versículos. O sea, no se puede hacer doctrina de un versículo, ¿no? Entonces tiene que haber dos. Ahora resulta que los dos versículos están mal traducidos. Uno es el Salmo 55. Que vamos a ver, Omar, cómo lo tenés vos. ¿Vos tenés Reina Valera, Omar? Amén, hermano. Dice, juntadme a mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Los que hicieron conmigo pacto, dice. Amén. Sí. Ellos hicieron conmigo pacto con sacrificio. ¿Sí? ¿Tu Biblia dice lo mismo, Mari? No, yo ahorita estoy usando la Reina Valera. También ahora. Ok, no, si dice Reina Yo Valera. estoy usando la Kadosh. ¿Qué dice la Kadosh, hermana? Dice, reúnanse alrededor de mí, mis Kadoshim, aquellos que hicieron pacto conmigo por sacrificio.
Ok. Aquellos que hicieron pacto conmigo, dice, ¿no? Eh, Ujú. el texto lo que dice es: juntadme a mis kadoshim, a mis santos, los que se sometieron a mi pacto, con sacrificio. Eso es lo que tiene que decir la Biblia. Los que se sometieron a mi pacto. ¿Sí? Ok. ¿Se entiende? Qué curioso, porque nosotros vamos a estudiar los pactos, ¿sí? Y acá esto tendría que llamar la atención. Si en algún momento Israel hizo pacto con Dios, tendría que haber alguna referencia. Y simplemente es un texto mal traducido. Juntadme a mis kadoshim, a mis santos, ¿sí? A mis kadoshim, los que se sometieron a mi pacto con sacrificio, entraron a mi pacto con sacrificio. Porque eso es algo fundamental, hermanos. A los pactos se puede entrar. Al pacto se entra, ¿sí? El ser humano entra al pacto. Y el pacto lo hace el Todopoderoso consigo mismo. Y lo involucra al hombre. Y a quien, y el hombre que quiera entrar, el ser humano que quiera entrar. El otro texto es Esdras 10:3. Esdras está antes de los Salmos. Esdras 10:3. Y nosotros vamos a ver que este es el episodio donde despiden a las mujeres, ¿sí? ¿Qué cosa, no? Se están despidiendo a las mujeres, se están divorciando prácticamente de las mujeres, ¿sí? ¿Sí? Eso es Lo lo que leo. está pasando aquí. Dice, Esdras 10:3. ahora, Esdras, ajá, 10:3. Adelante. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Y hágase conforme a la ley. Ay, estos. Escuchen, ahí dice: ahora bien, pues hagamos pacto delante de Dios, de nuestro Dios, ¿sí? De nuestro Eloah, y despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor, está con minúscula, ¿no? Porque no se refiere al Todopoderoso, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Escuche, ahí dice: hagamos pacto delante de, ¿sí? Delante de. No es hagamos pacto con Dios, porque el matrimonio no es un pacto con Dios. El matrimonio es un pacto de dos personas delante de Dios, delante de Yahweh, ¿sí? Delante del Todopoderoso. Se juran dos personas fidelidad, ¿sí? Eso es lo que dice en Esdras 10. Entonces hagamos pacto delante de. Esa es la buena traducción. Así es como se debe de traducir, porque el ser humano no puede hacer pacto con Dios. Eso lo explica el libro de Job. Eso lo explica Job. Vamos a leer Job 9. Job 9 da un fundamento muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta para entender por qué estamos diciendo esto. Porque Job 9, vamos a leer el versículo 32 y 33. Te voy a pedir, Mari, si lo encontrás. Ahí dice, perdón. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿no? Sí, eso es un proverbio. El proverbio ese que se me había citado para que lo explique, es que el hombre miente, pero Dios no. El hombre miente, pero Dios no.
Ahora, fíjense lo que dice aquí Job. Adelante, hermana. Dice, porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay otro entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Claro. ¿Qué problema? Ahí Job está exhibiendo que sería injusto, es injusto contender el hombre con Dios. ¿Qué va a andar contendiendo? Si él no es hombre como nosotros, él no está sujeto a debilidades, ¿sí? No está sujeto. Ah, ¿no? ¿No está sujeto? ¿Está sujeto o no está sujeto? Vamos a leer Hebreos, a ver. Y presten atención a este versículo, porque el Padre hizo esto. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿quiénes participaron de carne y sangre? Los hijos de quién, los hijos del Padre, los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Sí? Esto es al diablo. Los hijos, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Sí? El que tiene oídos para oír, oiga. El Padre, ¿sí?, participó con los hijos de carne y de sangre, dice ese versículo. Es un versículo que revela, porque al principio parece que está hablando de cosas distintas. Sepamos alegorías. Está lleno, la Biblia está llena de alegorías. Y cuando entendemos que el Padre y el Hijo son alegorías, entendemos por qué dice que los hijos participaron de carne y sangre, está hablando de Mashiach, los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de carne y sangre. Y no se avergüenza llamarse hermano, porque comparte la misma naturaleza. ¿Sí? ¿Cómo va a ser hermano si es el Padre? Es que esos líos lo tiene el ser humano cuando trata de entender a Dios con la mente natural. En la mente natural el Padre y el Hijo son dos personas distintas. Por eso es que la teología de la Trinidad te dice el misterio. Hay un misterio. Porque el Padre y el Hijo no son lo mismo, pero Él es Dios, este también es Dios, pero no hay tres dioses, ¿eh? Hay un solo Dios. Y las matemáticas no dan esa lógica. ¿Sí? Es una lógica ilógica. A esa lógica ilógica se le llama misterio. ¿Sí? Misterio. Bueno, la mente natural divide a Dios para poder entenderlo. ¿Sí? Pero en las escrituras hay un solo Dios, un solo Elohim, ¿sí? Un solo Eloah, Padre de todos. Ese Padre de todos, el Padre de los espíritus, el Padre de las luces, es el único, ¿sí? Y si al padre de familia lo acusaron de tener demonios por echar demonios, ¿cuánto más a los hijos? ¿Sí? Mashiach se refirió muchas veces a él mismo como el Padre. Es que no prestamos atención a veces a las parábolas, ¿sí? A veces no prestamos atención. Bueno, sin irme de tema, vamos a fijar un poquito los conceptos. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Escucharon eso? O sea, entendimos que el hombre no puede pactar con Dios, porque vamos a ver que todos los pactos que aparecen en las Escrituras, que forman uno, o sea, todo lo que nosotros vamos a ver, el pacto adámico, el pacto edémico, noágico, abrámico, sinaítico, levítico, davídico, todos forman parte de un pacto. Siempre se va a mencionar al único pacto, el pacto eterno. Estoy spoileando, esto es un spoiler, ¿sí? Hay un solo pacto
es el pacto eterno, pero que está mostrado en las Escrituras por, a ver cómo les podría decir, son como capas, ¿sí? Esto me hace acordar a Shrek, como una cebolla. Estos son todos capas que forman el mismo pacto, un solo pacto, ¿sí? Entonces, antes de entrar al tema pacto, nosotros definamos testamento. ¿Por qué se habla Antiguo Testamento, Nuevo Testamento? ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a definir es testamento. ¿Qué es un testamento? Todo el mundo entiende, ¿no? Porque esto no es un lenguaje espiritual ni nada raro, ¿eh? Acá se está hablando de testamento. ¿Qué es un testamento? ¿Cuándo uno lee un testamento? Cuando la persona muere. Cuando una persona muere. Cuando una persona muere, deja escrito, ¿sí?, su testamento. Muy bien. Si nosotros decimos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, tiene que haber dos muertes. Un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Bueno, esto está explicado en Hebreos 9, 16 y 17. Hebreos 9, 16 y 17. Hubo dos muertes en las Escrituras de dos varones perfectos, ¿sí? Uno era Adán y el otro era Mashiach. En Romanos 5 habla de los dos varones perfectos, ¿sí? Y acá se menciona, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Mashiach está hablando ya de un sacerdocio, y esto ya lo vamos a ir viendo en el 15, para intervenir, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, ya vamos a hablar de los dos pactos estos, los llamados reciban las promesas de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, este es el versículo 16, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto el testador vive. Entonces, el Nuevo Testamento entra en vigencia a partir de la muerte de Mashiach. ¿Sí? El Antiguo Testamento entra en vigencia a partir de la muerte de Adán. De Adán hasta la muerte de Mashiach estaba en vigencia el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y a partir de la muerte de Mashiach entra en vigencia el Nuevo Testamento. O sea que Mateo, Marcos, Lucas, Juan, eso está en el Antiguo Testamento, según las Escrituras. ¿Sí? Eso está en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Eso forma parte del Antiguo Testamento. ¿Cómo están hasta ahí? ¿Vamos bien? Ahora se corrió la Biblia. Hojita. Porque... Ahora se corrió la hojita blanca. Claro, esa hojita en blanco ahora hay que ponerla en Mateo 28, ¿no? ¿Dónde hay que ponerla? Sí. Bueno, es que vamos a aclarar conceptos, ¿sí? Conceptos. Si hablamos de testamento, la Biblia menciona dos, ¿sí? Dos. Pero si hablamos de pacto, sí, sí, siete está bien, son unos cuantos. Pero vamos a notar alguna cosita que me llama mucho la atención. ¿Cuántos son? ¿7 o es 1? ¿Sí? Entonces vamos a ir leyendo. En la carta a los Hebreos, ya les voy, esto es para que nosotros tengamos como base. En la carta a los Hebreos habla de uno de estos 7 pactos, ¿sí?
Entonces, cuando en la carta a los hebreos se menciona antiguo pacto, no es lo mismo que Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, en la carta a los hebreos nosotros vamos a escuchar el pacto antiguo. Y encima sí se escucha, el pacto antiguo. ¿Sí? Y no está hablando de la muerte de Adán, no está hablando ni de Leví, perdón, ni de Noé, ni de Abraham, ni de Moisés. Está hablando de Leví. Ahora sí, eso era lo que quería decir. Es un pacto levítico que se habla en la carta a los hebreos. Entonces, cuando se habla del cambio de ley, en la carta a los hebreos, es de la ley levítica, la ley conforme a la línea sanguínea. Esa ley, conforme al linaje, se hizo en dos pactos, en el levítico y en el davídico. ¿Sí? Entonces, la descendencia de Leví iban a tener el sacerdocio, ¿sí? Solamente ellos, porque ellos se apartaron del pecado, de la contaminación, entonces ellos fueron incluidos en ese pacto, pero, ese pacto es eterno, ¿eh? Y que sea eterno no quiere decir que ahora sea necesario los levitas. Ese pacto levítico fue perfeccionado. Miren, yo ahora estoy hablando demasiado, ¿sí? Yo no los quiero confundir, pero tenemos que desarrollar mucho esto de los pactos, ¿sí? Entonces lo que quiero que quede claro hoy es que testamento en las escrituras son dos, ¿sí? Dos. Pactos en las escrituras hay 7 que forman el pacto, ¿sí? O sea, es un rompecabezas de 7 piezas que forman el pacto eterno, ¿sí? ¿Se entendió? Otra cosa para acotar a esto, repito lo que dije recién, cuando en Hebreos, esto usted no lo va a leer en ningún otro lado, ¿eh? Cuando en Hebreos se habla del antiguo pacto o el pacto antiguo, se está refiriendo al pacto levítico. ¿Sí? Se está refiriendo al pacto levítico. Hebreos 9, le voy a mostrar esto. Hebreos 9:1 dice, ahora bien, aún el primer pacto, perdón, busquen, que ahí encontramos, si alguno encontró. Hebreos 9, ¿sí? Estos son los versículos que saca el cristianismo para decir que la ley ya fue, la ley ya caducó, la ley ya no va más. Eso es porque no entendieron los pactos. Miren, si nosotros entendemos los pactos, si entendemos esta clase de hoy, esta enseñanza de hoy, esta charla, nos vamos a dar cuenta de que siempre estuvo lo mismo en el corazón del Padre para con el hombre, que Él no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y vamos a entender por qué la Biblia dice, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Por qué? Porque su pacto no cambia. Su pacto no cambia. Y 7 Él no veces cambia. te lo muestra. Cuando hay algo que está en las Escrituras, es importante. Si te lo dice el Padre, es muy importante. Y si te lo repite, el Padre te lo repite. ¿Cuántas veces? 7. Es súper, archi, mega, ultra importante. Muy, ¿sí? Muy. 7 veces muy. Entonces, Hebreos 7 dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. ¿De qué pacto está hablando? Del pacto levítico. Porque toda la carta a los hebreos, todo el libro de los hebreos, habla de sacerdocio levítico y el sacerdocio de la orden de Melquisedec. El arónico y el de la orden de Melquisedec. ¿Sí? Y cuando la carta a los hebreos te habla de la ley, del cambio de ley, en el Hebreos 7:16, te dice que esa ley es conforme al linaje.
Dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Había una ley que solamente los levitas, los de la tribu Leví, podían acceder al sacerdocio. ¿Sí? Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que a veces cuando lee esto, Dios hace discriminación. Es que el hombre se discrimina. Ustedes saben que cuando salió Israel, ustedes lo pueden leer en Éxodo 19, vosotros sois nación santa, real sacerdocio. Un cristiano dice, eso dice Pedro. Eso es Éxodo 19. Nación santa, real sacerdocio. Éxodo 19. Entonces toda la nación era llamada a ser sacerdote. ¿Por qué piensan que hubo esa rebelión en Coré? ¿Sí? De Coré, la rebelión de Coré. ¿Acaso no le dice el sacerdocio? También le dijo Moisés. Sí, es porque ahí apuntaban. Ahí apuntaban. Entonces el corazón estaba pervertido. Por eso la santificación es apartar, ¿no? El Padre apartó a los levitas porque ellos no se contaminaron. Entonces, si no te contaminás, sos sacerdote. ¿Sí? Así es. Cohen. Escuchen, hay algunos que están hablando enseñando de que la palabra sacerdote quiere decir sacrificador de cerdos, ¿sí? Pero sacerdote es latín. Y en latín no tiene nada que ver eso. Tiene otro significado, que alguien que recibe dotes, sacerdotis, ¿sí? Que recibe dones, autoridades. Ese es el sacerdote, ¿sí? Pero les digo porque escuché a que alguno enseña eso. Hay muchos que enseñan cosas, ¿no? Por todos lados, ¿no? Entonces tenemos que pesar las doctrinas, ¿sí? Esto que yo les estoy diciendo lo estamos fundamentando con las Escrituras. Entonces vamos a ver. Y en Hebreos 10 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían las ofrendas, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendría ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. ¿Sí? Escuchen, hasta el 25 vamos a leer. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificios y ofrendas no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Acá está citando el Salmo 46 al 8. En nuestra Reina Valera no dice, me preparaste cuerpo, porque está sacado de los textos masoréticos. Pero los textos más antiguos, que son la Biblia Septuaginta, ¿sí?, y la griega, y los rollos de Qumran, ahí dice, me preparaste cuerpo. Este texto de Hebreos está fiel al original. Me preparaste cuerpo. ¿Sí? En estos días, hoy, mañana, voy a subir un video explicando por qué los salmos son Torá. ¿Sí? ¿Por qué los salmos son Torá? Eso lo enseñan los profetas. Los profetas enseñan que los salmos son Torá, y les voy a mostrar. ¿Bien? No se pierdan el próximo video. Es por este canal. Amén. Ahí está. Bueno. Entonces, vamos a entender que no se puede hacer doctrina del libro de los Hebreos con referente a los pactos, porque Hebreos solamente habla de un pacto, de una ley, del pacto levítico, de la ley levítica, la ley que refiere a la línea sanguínea, y el pacto que hizo el Todopoderoso, que involucra a la tribu de Leví,
¿sí? Y solamente a ellos, ¿sí? Pero ellos no están excluidos del sacerdocio según Melquisedec. Ellos no quedan afuera, ¿eh? ¿Sí? En el pacto levítico quedaron afuera todos menos los levitas. En el pacto de Melquisedec tienen acceso todos a eso, porque a los pactos se entra, les dije, a un pacto se entra. El Todopoderoso hace el pacto y el ser humano entra, porque el pacto lo hace él consigo mismo. Dios consigo mismo, no lo hace Dios con el hombre, y lo involucra al hombre ¿a cuál? Al que quiera entrar al pacto. Eso leemos en Isaías. Al extranjero que quiera abrazar mi pacto, nombre mayor que el de hijo tendrá. ¿Sí? Eso es Torá, eso es lo que enseña la Biblia, eso es lo que enseñan las Escrituras.